En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y vosotros. con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres, y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor, por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel lugar. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, siguiendo con los Hechos de los Apóstoles, nos presenta de modo directo un hecho importantísimo, un juicio, una parte del juicio que el Sanedrín hace a los apóstoles, a la iglesia naciente. Eso de modo directo. De modo indirecto nos muestra una serie de argumentos importantísimos en favor de la iglesia. Dice así: un fariseo llamado Gamaliel, era un fariseo importante. El mismo San Pablo va a estudiar en la escuela de Gamaliel. Era un hombre juicioso, seguramente un hombre bueno y justo, porque en el Sanedrín y entre los sumos sacerdotes no todos eran malos, ya lo sabemos también por Nicodemo y por otros. Dice que les pidió que sacaran a esos hombres para hacer una deliberación. Esto es muy frecuente en los juicios, ¿verdad? Los jueces quieren hacer una deliberación privada, quieren sacar argumentos y no quieren que lo sepan los juzgados. Así es que los mandan fuera y hacen una deliberación. Y Gamaliel aporta 2 hechos, digamos, similares, entre comillas, similares, a este grupo, a este movimiento que se está formando con los apóstoles. El primero, fundado, iniciado por un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, se le juntaron unos 400 hombres, o sea, llegó a ser una cosa un poco seria en Jerusalén.
Este Teudas, quién sabe qué cosa se habrá creído, y empieza una especie de movimiento, quizá medio revolucionario, medio mesiánico, no lo sabemos con exactitud. Dice Gamaliel, a este lo ejecutaron, la cosa se dispersaron sus secuaces y todo acabó en nada. Fue decimos en México, una llamarada de petate. El petate es un estero de palma que se quema, hace una llama inmensa y enseguida se consume porque es muy fino, es como una llamarada de papel. Más tarde hubo otro, igual, Judas el Galileo. Este era Galileo, por lo tanto una cierta similitud con Jesús tenía. Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. Dice Gamaliel, también pereció, no se sabe si lo mataron, pero pereció, se murió, y dispersaron a sus secuaces, y allí acabó todo. Queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa que es a favor de Cristo y una cosa que es en contra de Cristo. Los judíos sinceros y conocedores de la ley sabían que había ya muchas profecías que se estaban cumpliendo y por lo tanto el tiempo del Mesías estaba por llegar. Así es que más de alguno, por lo visto, se sintió por algún motivo que él era el Mesías. Esto es contra Cristo porque si ya es el tercero en pocos años, es otro loco, desquiciado, que se cree Cristo. Es a favor de Cristo porque si había muchas profecías y en el judaísmo estaban esperando al Mesías, pues era a favor de Cristo. Pero un Cristo, como leemos en el Evangelio, que hace muchos milagros, que nos conviene y que queremos hacer rey. Jesús se va a esconder inmediatamente porque no vino por ese mesianismo equivocado. No vino Jesús por un mesianismo político y mucho menos de conveniencias. Dice Gamaliel el consejo final: no os metáis con estos hombres, dejadlos en paz. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Si no es una cosa de Dios, no va a prosperar. Es un juicio santo, es un juicio equilibrado. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos y os expondríais a luchar contra Dios. ¡Qué juicio tan prudente y tan sabio, queridos hermanos! Y creo que este juicio de Gamaliel se ha utilizado muchas veces en la historia y seguramente con muy buenos resultados. El hecho es que mientras son de Dios o no son de Dios, dice, le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Queridos hermanos, no podemos leer esto con superficialidad. Los azotaron, los flagelaron o les dieron unos varazos. Era un modo como los judíos castigaban a la gente, con unas varas que debieron ser terribles y dolorosas. Los azotan. Les prohíben hablar en nombre de Jesús y los sueltan. Dice este pasaje bellísimamente. Aquí me gustaría que nos pusiéramos en el lugar de los apóstoles, queridos hermanos. Metámonos un momento en las sandalias de estos apóstoles. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. ¿Por qué salieron contentos? ¿Eran unos masoquistas? No. Ellos
habían ya comenzado a entender que la pasión de Jesús había sido necesaria. Ellos tenían ante los ojos los cánticos del siervo de Yahvé, ese siervo que tiene que sufrir, padecer como la oveja llevada al matadero. Ya lo vieron en Jesús, ya vieron sus llagas salvadoras. Y entonces, sufrir por Jesús es un honor. Sufrir por Jesús es una gracia. Sufrir por Jesús es una bendición. Y estoy seguro que ellos van a ofrecer esos sufrimientos por la causa de Cristo. Salieron contentos. Queridos hermanos, los judíos los azotaron pensando que los iban a amedrentar, y ellos salen felices y quitados de la pena, encantados de haber sufrido algo por Cristo. Salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y en las casas. Es decir, se pusieron muy activos. Iban de casa en casa hablando de Cristo, hablando de la resurrección, hablando del perdón de los pecados, anunciando, dice este pasaje, fíjense qué hermoso, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ya este concepto se empieza a hacer un concepto, un término técnico. Anunciar el Evangelio de Jesucristo. No dice y anunciaban lo que Jesús había hecho. No dice y anunciaban la muerte y pasión de Cristo. Dice, anunciaban el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Y yo quisiera aquí, queridos hermanos, que nos hiciéramos un par de preguntas. Primera pregunta, ¿he sufrido yo algo por Cristo? ¿Me ha tocado a mí sufrir algo, algún sacrificio, algún esfuerzo? ¿Me han ridiculizado, se han mofado de mí o me han perseguido por Jesucristo? Sería muy interesante que lo analizáramos bien. ¿Nos ha tocado sufrir algo por Cristo o no? Segundo, estamos viviendo como los apóstoles la obediencia a Dios, de predicar el Evangelio, de testimoniar lo que sabemos, lo que creemos. Aquí se ve, queridos hermanos, que la iglesia es apostólica, no solo porque son los apóstoles por antonomasia los que están haciendo esto, sino que están viviendo y actuando como apóstoles, es decir, predicando, son los enviados, son los embajadores y lo hacen a plena conciencia. No quiero extenderme más. El salmo responsorial de hoy es la oración perfecta en la boca de estos hombres que sufren alegremente por Cristo y que predican su evangelio. Les invito a reflexionar y a hacer propio este salmo responsorial y el aleluya maravilloso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos hombres viven del evangelio. Estos hombres viven para el evangelio. Estos hombres se alimentan cada día de la palabra de Dios y la enseñan a los demás, y ese es su gozo, su fortaleza. Repito, no voy a comentar ya el evangelio de hoy, y me duele porque esto ocurrió para mí, ocurrió aquí en Magdala. Lo vamos a ir viendo estos días, la geografía de este milagro, y me parece que es una multiplicación de panes que pudo perfectamente haber ocurrido aquí en el monte Arbel. Lo vamos a ver con calma en los próximos días. Quedémonos con esta iglesia apostólica y con estos apóstoles
que en pequeños gestos y actitudes van ya manifestando todo lo que es nuestra Santa Madre Iglesia. Amemos a la Iglesia, estemos dispuestos a sufrir por ella, a hacer algo por ella, a salir de nuestra comodidad para hacer algo por el Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan lindo y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia para que, bajo tu protección, no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu.
En la alegría de Cristo resucitado, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos, muchas gracias por haberse unido a nuestra celebración eucarística hoy 16 de abril desde Tierra Santa, desde Magdala. Qué hermosas lecturas, qué liturgia tan preciosa la palabra de Dios. Ojalá que la dejemos resonar en nuestra interioridad para que produzca muchos frutos. Vamos ahora a rezar nuestra oración de San José y les recuerdo que la tienen, es la primera de las oraciones que está en la aplicación de Magdala para que la puedan tener a mano y rezarla cuando quieran. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga. Alégrate María, porque el Señor resucitó.